¿Cómo están nuestros hermanos? Les quiero decir en esta tarde o mañana, como ustedes estén viendo nuestro video, que queremos darle gracias a Dios por cada uno de ustedes. El Señor me los bendiga, me los fortalezca, les anime y que podamos tener este tiempo de oración en este momento por nuestra Colombia. Estamos todas las iglesias bautistas a nivel nacional orando por nuestro país, orando por cada una de las situaciones que estamos pasando. Sabemos que Colombia ha tenido muchas situaciones difíciles desde hace muchísimos años, tanta sangre derramada, tantas cosas que han pasado por nuestra Colombia, pero damos gracias a Dios por el Señor habernos puesto en este país tan lindo, un país lleno de riquezas, un país hermoso donde hay tantas cosas lindas. Yo doy gracias a Dios por haber nacido acá y en Antioquia. Dicen que los antioqueños somos muy regionalistas y la verdad es que yo creo que sí, porque nos sentimos muy orgullosos de nuestro país y de nuestra Antioquia. Y queremos colocar en las manos del Señor nuestra Colombia amada en este momento. Queremos orar por cada uno también de ustedes, sus peticiones, todo lo que tenemos. Y vamos a sacar ese tiempo. De pronto acá es cortico, pero si ustedes en sus casas pueden sacar este tiempo de oración por Colombia, por el 20 de julio, que estaremos orando también por nuestro país. Entonces hoy quiero orar y quiero compartirles con ustedes estos versículos que está en Filipenses 4, 6 y 7, que dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces damos gracias a Dios porque hay veces nos afanamos, hay veces estamos cargados, estamos tristes, hay veces hemos bajado la guardia. Y en este momento yo quiero orar por cada uno de nuestros hermanos, que el Señor sea reconfortándonos, que el Señor sea animándonos, que el Espíritu Santo cada día nos anime a orar. Y yo quiero que por nada estemos afanosos, sino que nuestras peticiones sean conocidas delante de nuestro Señor, que descansemos en el Señor, porque no hay otra forma, hermanos, no hay otro momento, Señor, sino en los pies de nuestro Señor Jesucristo, que podemos llegar a Él, que nuestras súplicas, que nuestras rogativas, todo sea para la gloria y honra del Señor. Entonces vamos a orar por nuestra Colombia. Queremos colocar a Colombia en las manos del Señor, y el 20 de julio que se celebra la independencia, queremos que usted en su casa también tenga un tiempito de oración, de clamar por nuestra Colombia amada. Entonces vamos a inclinar nuestros rostros. Si usted está sentado o acostado, por favor párese, arrodíllese, que tengamos este tiempo de clamor por nuestro país. Padre Celestial, en este momento, Señor, colocamos, oh Dios, nuestro país en tus manos. Colocamos nuestra situación, oh Señor, esta situación, Padre Celestial, que como dicen los ancianos, nunca se había visto. Pero Señor, tú tienes un propósito y tú vas a cumplir ese propósito para lo cual fue esta pandemia. Y esta pandemia no se va a ir hasta que ese propósito sea cumplido. Oh Dios de los ejércitos, damos gracias porque tú eres fiel, tú eres bondadoso, tú eres real, oh Señor. Y a ti clamamos, oh Dios. A ti, Señor, venimos, intercedemos unos por otros en este momento para que, Padre Celestial, estas oraciones, estas súplicas sean contestadas, oh Dios, conforme a tu voluntad. Y hoy rogamos, Padre Celestial, por cada rinconcito, lo más escondido de nuestra Colombia, por todos nuestros campesinos, por todas nuestras ciudades, por todas estas partes, oh Señor, remotas, esas montañas, Padre Celestial, que tú seas obrando, Señor, que tú seas trayendo bendición y vida eterna a cada persona, Señor, que esté, oh Señor, pasando en este momento de pronto aflicción, que esté pasando por una hambruna, que esté pasando por alguna enfermedad, oh Señor, que tú seas trayendo sanidad a nuestra tierra, que tú seas trayendo, Señor, vigor a nuestra tierra, Padre Celestial. Y hoy oramos, hoy clamamos por nuestra tierra, hoy oramos por nuestra Colombia, sanidad, oh Señor, espiritual para nuestra Colombia amada. Tú conoces, oh Señor, Colombia ha sufrido
desde hace tantos años, oh Dios. Pero Dios, seguimos dando la batalla, seguimos en la brecha, Padre Celestial, porque tú tienes un propósito grande con nuestro país, oh Señor. Padre Celestial, alabamos y glorificamos tu nombre. Gracias por nuestros gobernantes, gracias por nuestros alcaldes, Padre Celestial, por el presidente Iván Duque, Señor, que tú estás bendiciéndolo, Señor, guardándolo, Señor, su familia, oh Dios de los cielos. Oh Señor, oramos, Padre bendito, por estas situaciones, Padre Celestial, por las que estamos pasando. Y en especial, oh Señor Jesús, colocamos en este momento todos los que están enfermos, oh Señor, físicamente, Padre bendito. Obra en sus vidas, oh Señor. Colocamos la salud de cada uno de nuestros hermanos, colocamos la salud de tantos pastores que están infectados, colocamos la salud, Padre Celestial, de estas crisis emocionales y espirituales, Padre bendito. Oh Señor, en este momento yo quiero colocarte, Padre Celestial, la hermana María Elena en tus manos, su hija, Padre bendito. Colocamos a nuestra hermana Judy Restrepo también en tus manos. Colocamos, Padre Celestial, estas hermanos que están, oh Señor, enfermos, oh Señor, que están necesitando una sanidad física, Padre, pero también sanidad espiritual. Y hoy les bendecimos, Padre Celestial, hoy colocamos la salud, Señor, de cada uno de ellos. Padre bendito, en este momento, Señor, rogamos también, Padre Celestial, por estos campesinos, oh Dios, que están en las montañas, estos campesinos que no pueden ir al pueblo, Señor, a comprar sus mercados. Oramos, oh Señor, por estas personas que están lejanas, Padre bendito, para que tú también traigas bendición y vida eterna. Oramos también por nuestros indígenas, oh Señor, por todas las etnias que hay en nuestro país, oh Señor, para que ellos conozcan, oh Señor, de ti, para que haya, Señor, esta palabra fluya en sus vidas, en sus corazones, y haya salvación y vida eterna, Padre bendito. Oramos para que el Evangelio sea expandido, oh Señor, y que esta oportunidad, Señor, que los medios de comunicación, el internet, está llegando a tantas partes, tu palabra sea llegando a todos estos rincones de nuestra Colombia, Señor Jesús. Oramos, oh Señor, y clamamos, Padre Celestial, por sanidad para nuestra tierra, sanidad y vida eterna, salvación, que es lo más importante, Padre Celestial, por las personas que están en este momento, Señor, cargados emocionalmente, que de pronto están pasando por crisis psicológicas, oh Señor, que hay muchas personas que en este momento quieren de pronto quitarse la vida, Padre Celestial, pensamientos suicidas. Hoy, Señor, colocamos todas estas personas en tus manos para que tú seas obrando, Señor, obra de una manera sobrenatural en cada una de estas personas. Oh Señor de los ejércitos, adoramos y glorificamos tu nombre, Señor, y que todo lo que digamos, que todo lo que hagamos, Padre, sea para tu honra y para tu gloria, en el nombre precioso, en ese nombre, Señor, que se doblará toda rodilla. Oramos, Señor, con acciones de gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, nuestros hermanos, gracias por estar escuchando nuestras predicaciones, por ser tan fieles, y les bendecimos a cada uno de ustedes. El Señor me les siga bendiciendo, y no olviden, el 20 de julio, todos clamando por nuestra Colombia, clamando por nuestro país amado. Pueden reunirse en familia, pueden hacer un devocional, pueden orar, pueden hacer en la mañana, en la tarde, el tiempo que ustedes dispongan, pero no se olviden de clamar por nuestro país. En el nombre de nuestro Señor Jesús les bendecimos, les amamos mucho. Amén y amén. Bueno, qué importante hoy y en víspera de estar celebrando un día tan importante para nuestra nación como lo es el Día de Independencia, una fecha importante donde recordamos cómo Colombia empezó a surgir en su historia, y también a nosotros nos invade esto de alegría, porque también es recordar en cierta medida, así como hablamos de libertad ante otros países que de pronto estaban llevando ese gobierno, pero nosotros también ver cómo el Señor, a través de la obra que hizo en la cruz del Calvario por nosotros, también nos dio esa libertad, una libertad que queremos relacionar hoy
en víspera de esta celebración tan importante para nuestra nación. Así es que los invitamos para que este fin de semana, en especial también el lunes festivo, vamos a estar en tiempos, en jornadas de oración, vamos a estar enviándoles por el WhatsApp de Ibamimed de oración, vamos a estarlos invitando y convocando para que tengamos tiempos de oración. Inclusive hoy un poco el mensaje que venimos trabajando acerca de la responsabilidad del cristiano, también vamos a estar viendo que la responsabilidad es nuestra, hacer entender y comprender a la gente de qué es que necesitamos ser libertos. Entonces necesitamos entender este mensaje para poder tener claridad de que el hombre necesita libertad. ¿Libertad de qué? Eso es lo que queremos hoy trabajar un poco acerca y a través de la palabra que Dios nos quiere enseñar en este momento. Así que los invito para que oremos y para que sea siempre el Espíritu Santo dándonos claridad en su palabra, claridad en el mensaje, y para que tú y yo podamos tener en cuenta esta nación donde Dios nos permitió vivir, donde nos permitió crecer, donde hemos visto desarrollados tantos sueños en nuestras vidas, y por lo mismo queremos que tú y yo podamos hoy elevar un clamor por nuestra nación. Así que vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este día tan especial que nos ha permitido vivir. Señor, te bendecimos, exaltamos tu nombre y glorificamos tu poder sobre nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por permitirnos ver este día y gracias por recordar a aquellas personas que aún muchos dieron sus vidas por la libertad de esta nación. Pero también recordamos con alegría cómo tú, tu Hijo Jesucristo, diste tu vida también por darnos la libertad del pecado, que esa es la libertad de la cual queremos hoy anunciar, esa es la libertad de la cual hoy queremos darte gracias, porque tú, Señor, nos has dado una vida y una vida en abundancia, como lo dice tu palabra. Ese es el mensaje por el cual hoy, Señor, queremos llevar a esta nación, para que esta nación también, más que ser libertada por gobiernos, por personas, Señor, necesitamos es que esta nación sea libertada, pero del pecado que nos agobia, el pecado que nos lleva a la condenación eterna. Por eso necesitamos entender y comprender este mensaje que tú hoy quieres dar a cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. La responsabilidad del creyente, un tema que vengo trabajando desde el domingo pasado y quiero que hoy le podamos dar culminación a él, y quiero que miremos que la actitud de cualquier persona hacia la palabra de Dios es un carácter interno y realidad del estado espiritual de cada persona. Entonces vemos que la responsabilidad del creyente se hará en la medida en que cada uno de nosotros, tú y yo, en la medida en que dejemos que el Espíritu Santo obre en nosotros, entonces veremos que tenemos una responsabilidad delante de Dios. Pero para entender eso necesitamos primero entender que el hombre es natural. El hombre, sencillamente por haber venido a este mundo, somos pecadores por naturaleza, por naturalidad somos pecadores. O sea, la gracia de Dios todavía no ha regenerado a dicha persona. Pero también vemos que el hombre también puede llegar a estar en un estado espiritual. Y el estado espiritual es el hombre que es salvo y es regenerado por el poder del Espíritu Santo. Entonces vemos que hay un hombre natural que todavía no percibe las cosas espirituales, pero también vemos que hay un hombre que es espiritual, que ha sido salvo y que ha sido regenerado por la gracia de Dios. Pero también vemos un hombre carnal que es regenerado por estar en Cristo, pero que está aún
todavía viviendo en la carne. Entonces vamos a mirar algunos ejemplos que nos ayudarán a comprender este pasaje. Y quiero que vamos a 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. 1 Corintios capítulo 2, versículos 14 al 16. Y dice la palabra del Señor: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y esto es importante entenderlo, porque obviamente en nuestro medio, pues nos damos cuenta que hay personas que aún también, como lo dice la palabra, tienen sus mentes cauterizadas, no entienden. Personas que por naturaleza están bajo la influencia del pecado. Por eso hay veces nosotros nos escandalizamos, claro, porque nosotros estamos bajo la naturaleza de la obra que Dios a través de su Hijo Jesucristo hizo en cada uno de nosotros. Hemos sido regenerados, hemos sido salvos. Por eso entendemos que hay personas que por su naturaleza pecaminosa han seguido viviendo una vida desordenada. Por eso insisten en hacer actos terroríficos, ¿cierto? Insisten en pecar, insisten en hacer lo malo ante los ojos de Dios, pero también ante las personas. Por eso son personas que uno de pronto se escandalizaría en algún momento, pero vemos que por naturaleza, por no tener el poder del Espíritu Santo en su vida, vemos que estas personas actúan de una manera contraria. El hombre natural no puede conocer las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre espiritual discierne todas las cosas, y el hombre carnal solo puede recibir la leche de la palabra y no la vianda sólida. Entonces miremos que aquí están esos 3 puntos que acabamos de ver hace un momento. Dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Y vemos que más adelante vamos a ver que el texto también dice que para él son locura. Por eso cuando uno va y comparte el Evangelio a personas que todavía no han conocido de ese mensaje de salvación, se burlan, lo rechazan, no les importa, porque para ellos están en su naturaleza pecaminosa. Son personas que han decidido no aceptar ese regalo de salvación. Por eso tengo hoy esta camiseta en representación de nuestra nación de Colombia, porque son muchas las personas que todavía viven bajo ese estado natural del pecado. No han sido regenerados, no han conocido el Evangelio. Y como dice la palabra, y a la vez es un llamado de atención para la iglesia, cuando la palabra nos dice: ¿y cómo creerán si no hay quien les predique? Y este es un llamado, no es solamente ponernos una camiseta, levantar una bandera y simplemente hacer una oración. No, también tenemos que ir a predicarles, a anunciarles a esta nación que Jesús vino a libertarnos también del pecado. Esa es la libertad que necesita nuestra nación. Nuestra nación necesita conocer que Cristo Jesús pagó, canceló nuestro pecado para darnos una salvación y una vida eterna. Para poder salir de ese estado natural bajo el pecado, entrar bajo una vida que realmente ha conocido y quiere caminar
disfrutando y dando la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice ahí, no las puede entender ni las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cómo una persona podrá entender las cosas de Dios si no se preocupa por reconocer ese Salvador? Si no se preocupa por interesarse en saber qué dice la palabra de Dios. No le interesa. Aún cuando se les dice, ustedes pueden cambiar de vida, tu familia puede cambiar, tú puedes salir de esas drogas, tú puedes salir de ese alcoholismo, pero son personas que están cauterizadas, personas que no les interesa nada de eso. Y es ahí donde nosotros como iglesia tenemos una gran responsabilidad como creyentes, como hijos de Dios. Pero vamos a mirar también un poquito acerca de el hombre espiritual, porque es ahí donde necesitamos que tú y yo seamos responsables frente a la responsabilidad que nuestro Señor Jesucristo nos dejó antes de ascender a los cielos. Y es ahí donde el hombre natural es la incapacidad de conocer las cosas de Dios. Los hombres no regenerados se permiten el interpretar y definir las cosas de Dios en el terreno del saber humano. Y aquí tenemos que hablar un poquito acerca de profesores, profesores tanto de colegios como de universidades, cómo a través de los tiempos estos hombres han querido ver las cosas de Dios, pero no en el marco espiritual, no a través de la palabra. Hemos querido tratar de demostrar el desarrollo de esta humanidad a través de simple hipótesis, pero personales, de hombres que por naturaleza, ya lo vimos, son o somos, porque no nos podemos excluir todos, aún yo como pastor soy y sigo siendo pecador porque esa es nuestra naturaleza, pero la diferencia es que yo me he dispuesto a que el Espíritu Santo gobierne mi vida, controle mi vida. Entonces es ahí donde paso de vivir en una naturaleza del pecado a vivir en un estado espiritual, un hombre espiritual, un hombre que me dejo controlar, no por mis ideas, no por mis conceptos, no por mis razonamientos, porque esos razonamientos míos no llegarán a darle una comprensión correcta a lo que Dios quiere que tú y yo podamos comprender. Entonces nuestra nación necesita esa clase de cambios que las personas se puedan disponer a escuchar el mensaje a través de la palabra del Señor, no poder interpretar y darle respuesta a las cosas de este mundo con simples hipótesis nuestras. No, necesitamos que esos cambios el Espíritu Santo los haga en nosotros para que tú y yo podamos dar respuestas sabias, convencimientos que no son razonamientos humanos, sino que son respuestas que a través de la palabra de Dios ella misma se interpreta. Por eso inclusive en este sentido Pablo insistía o le dejaba un recomendado muy importante a su discípulo Timoteo de que persistiera en la sana doctrina, porque la sana doctrina nos ayuda para que tú y yo no hablemos cosas con conceptos nuestros, razonamientos muy personales, sino que cuando hablemos podamos dar respuestas a la palabra de Dios. Y aquí es donde quiero dar un énfasis, porque muchas veces cuando vamos a hablar la palabra de Dios, el hombre natural, que el hombre natural es en sí pecador, por eso no admite los razonamientos bíblicos, porque una persona natural no puede entender ni comprender lo que la palabra del Señor dice, mientras que el hombre espiritual, aquellos que hemos recibido la gracia, aquellos que hemos entendido
Y vuelvo y lo digo y no me cansaré de repetirlo. El milagro que necesita el hombre es entender que esta es la única verdad, la única que nos puede dar libertad. Estamos celebrando la libertad, pero una libertad que si nos ponemos a ver, vemos tantas injusticias, ¿cierto? Vemos tantas desavenencias, vemos tantas guerras, muertes, injusticias. O sea que si pudiéramos decir, ¿en verdad hemos sido libertados? ¿En verdad vivo en libertad? Porque podíamos hacer una reflexión. ¿Por qué tantos divorcios? ¿Por qué tantos suicidios? ¿Por qué tantas peleas? ¿Por qué tantas injusticias? ¿Será que estamos verdaderamente libres? Y es ahí donde queremos hoy con este mensaje dar a conocer la verdad, la única verdad. Cristo Jesús en medio de nosotros, Él sí nos puede dar libertad, pero no una libertad que vamos a celebrar solamente cada año, no es una libertad que vamos a disfrutar y vamos a celebrar momento a momento, minuto, segundo, porque el gozo de la salvación es algo que es continuo, hermano, es constante y que disfrutamos estar siempre en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la libertad a la cual hoy te invito para que tú y yo podamos gozarnos, podamos seguir caminando, podamos seguir disfrutando en cada una de nuestras vidas. Solo por la básica incapacidad del hombre natural, no regenerado y de poder recibir las cosas que son del Espíritu de Dios. Entonces mira que aquí el texto es muy claro que dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Por eso vemos tantas diferencias. Por eso siempre hablamos del bien y del mal. Por eso hablamos de la luz y la oscuridad. Son dos elementos que siempre hemos trabajado demostrando cuando somos controlados por la obra regeneradora de Cristo en nuestras vidas y cómo somos controlados cuando Cristo no mora en nosotros. Son muchas dificultades tenemos todos, pero vemos que cuando estamos en Cristo evidenciamos que esas situaciones son manejables, esas situaciones son controlables, pero vemos que cuando estamos bajo la influencia y bajo el pecado natural, vemos que nuestras obras serían devastadoras, ¿cierto? Aún vemos como personas cada vez se hunden en el pecado y es sencillamente por no tener y ser controlados por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. El hombre carnal, el que todavía se le hará unas considerables pláticas, es porque él es un perfecto hombre que ha sido salvo y seguro en Cristo, aún teniendo un estado carnal. Entonces, lo que queremos demostrar aquí también, hermanos, es que el hombre carnal es una persona, y queremos tomar el ejemplo de Pablo. Pablo, a pesar de que era un hombre que estaba bajo la influencia del pecado, aunque era muy buen religioso, era un hombre que todavía no había entendido la obra que Dios haría a través de su vida. Pero era un hombre que ya Dios lo tenía reservado, un Dios que ya Dios lo tenía preparado para una obra específica. Entonces podíamos hablar de que Pablo era un hombre muy carnal, que todavía no había entendido y comprendido
las cosas que Dios haría en su vida. Es como algunos de nosotros, o con testimonios que escucho, personas que estaban ahí en el pecado, pero siempre le dicen: yo no sé, pastor, pero algo me estaba guardando. El Señor, a pesar del pecado en el que yo vivía, Dios siempre estaba preservando mi vida. Entonces podíamos hablar de una persona carnal, una persona que mientras estaba en esa influencia del pecado, pero Dios ya estaba preservando esa vida para algo importante, como la vida de Pablo. A pesar de que vemos a Saulo, porque así debemos decirlo, Saulo, antes de que conociera del Señor, ahí estaba disfrutando cuando perseguían los cristianos, los mataban. Aún ahí con Esteban estaba en ese momento, pero era un hombre que todavía no había tenido ese encuentro real y personal con el Señor Jesucristo. Pero más adelante lo vemos y vemos cómo su vida cambia, cómo su vida es transformada. Vemos cómo su vida toma un giro de una manera tremenda. Y es ahí donde el Señor hoy también quiere trabajar en nosotros. Por eso quiero allí también leer el libro de Primera de Corintios 3, ahí seguido del texto que acabamos de leer. Sigue diciendo el capítulo 3: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Entonces aquí el Señor nos está haciendo también una claridad, y vemos que cuando empezamos en esa vida cristiana, aún todavía no percibimos muchas cosas. Aún menciona aquí el ejemplo de un bebé que todavía no se le puede dar comida sólida, sino que se le tiene que dar comida muy suave, ¿cierto? Leche. Es ahí donde una persona carnal, digámoslo así, empezaría a vivir una vida cristiana, como lo fue la vida de Pablo. Y Pablo allí empezó a tener una capacitación por el Espíritu Santo. Y es ahí donde vemos cómo el Señor comienza a hacer una obra nueva, una obra que impartiría en la vida de Pablo un bienestar para él y para la obra del Señor. Y vemos cómo a través de este pasaje, vemos cómo Pablo demostraba cómo al entregar su vida a Cristo, su vida comenzaba a ser transformada. Y quisiera también que leyéramos ahí el libro de Mateo capítulo 11, versículo 27, que nos dice: todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os lo haré descansar. Entonces mira que el descanso en el que hablamos aquí, y cuando hablamos de nacer de nuevo, cuando hablamos de conocer la verdad en nosotros, no estamos hablando de cambio de religión, no, estamos hablando de dejar que el Espíritu Santo empiece a morar en nosotros. Y así como Jesús lo decía, quien había visto al Hijo había visto al Padre. Así no hubiéramos visto al Padre. Pero muchos estuvieron allí en ese momento, los que estuvieron cerca de Jesús, estuvieron la bella oportunidad, el honor, el privilegio de observar la misma presencia del Padre a través de su Hijo Jesucristo. Y aquí vemos algo importante, y aquí nos vamos metiendo en otro tema que nos lleva a poder entender y comprender que solamente nosotros empezaremos a vivir una vida espiritual, empezaremos a vivir una vida que honra y glorifica su nombre
a través de la presencia del mismo Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, así lo dice bien claramente: pero vosotros recibiréis poder cuando venga, ¿quién? El Espíritu Santo sobre sus vidas. Por eso la instrucción que Jesús había dado a sus discípulos era que no se fueran, no podían hacer ninguna misión ni podían realizar ningún servicio hasta que el Espíritu Santo no estuviera sobre sus vidas. Entonces aquí vemos que otra responsabilidad grande del creyente, del Hijo de Dios, es tener la misma presencia del Espíritu Santo sobre sus vidas. ¿Por qué? Porque a través de esa presencia, a través de esa relación, podemos ver una comunión, una cooperación y una misma sumisión a la misma persona soberana de Cristo. Entonces mira la gran diferencia. Mientras que hoy luchamos y batallamos con tantas personas que se rebelan en contra de Dios, con personas que sencillamente quieren vivir su vida a su manera, pues nosotros, aquellos que hemos recibido a Cristo y que vivimos una vida regenerada, simplemente nos sometemos al control de Él y sabemos que ese control nos llevará, pero a puntos que nos llevan a estar en esa unidad, porque recuerda que la función del Espíritu Santo en medio de todo esto es llevarnos a la unidad y en la misma presencia de Cristo. Entonces mira que estamos hablando de comunión, estamos hablando de unidad entre nosotros. Esa es la responsabilidad de nosotros hoy como hijos de Dios, dar a demostrar a esta nación, a Colombia, que nosotros generamos esa comunión, generamos esa amistad, ¿cierto? En segundo lugar, cooperamos. Aún en medio de esta pandemia estamos cooperando para que el reino de Dios se extienda, pero también estamos cooperando para poder cubrir tantas necesidades que esta pandemia nos está dejando. Y a la vez estamos obedeciendo a la palabra del Señor, porque Él nos mandó, no simplemente para que lleváramos el mensaje de Cristo, sino para que demostráramos con nuestras acciones que el poder de Dios está en nuestras vidas. Entonces mira que tenemos una gran responsabilidad como creyentes. No es solamente leer la Biblia, no es solamente estar orando allí, no, tenemos que estar en fusión. Y en ese tiempo el Señor, en medio de nuestra quietud, porque pienso que hay gente que también está malinterpretando estos pasajes cuando nos dicen, es que tenemos que estar quietos, pero la gente malinterpreta que es encerrarnos en la casa y estar ahí y simplemente quedarnos en el silencio y no hacer nada más. No, el silencio de Dios también nos lleva en medio de eso a estar proclamando, estar orando, estar dando a compartir el mensaje de salvación, porque si este tiempo de pandemia se nos extiende más, no es que la iglesia se va a quedar manicruzadas y nos vamos a quedar quietos, no, tenemos que buscar herramientas en las cuales podamos seguir extendiendo el mensaje de salvación. Por eso hablamos que el apóstol Pablo entró en una experiencia con la llenura del Espíritu Santo. Entonces mira que cuando Saulo tuvo ese encuentro real y personal con el Señor, pudo entrar en esa intimidad y pudo entrar en esa llenura del Espíritu Santo. Y vemos cómo también usó a Ananías para que a través de Ananías pudiera compartir ese mensaje con él. Entonces es muy importante, hermanos, que miremos que tenemos que crecer. Tenemos una responsabilidad grande que atender delante de Dios y esperamos que este tiempo sea un tiempo en medio de la reflexión que podamos llegar allí
y ver que Dios realmente está hablando a nuestras vidas. Y una vida en el Espíritu es una vida que, como lo dice Lucas capítulo 24, 49, cuando nos dice: he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder desde lo alto. Entonces la responsabilidad del creyente, estamos viendo que esa responsabilidad se hace evidente cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, cuando el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Los discípulos entonces no podrían llevar esa misión si realmente ellos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y la responsabilidad de la iglesia hoy es la misma. Nosotros no podremos llevar el mensaje, no podremos dar testimonio, no podemos hablar de libertad para nuestra nación siempre y cuando nosotros no tengamos el Espíritu Santo en medio de nuestras vidas. Y termino con el pasaje de Efesios capítulo 5, versículo 18, y dice la palabra del Señor: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Mira, no nos embriaguemos, no sigamos más en esta carne, no sigamos insensibles ante el llamado que Dios nos está haciendo. Dios nos está haciendo un llamado hoy a la salvación. Tú que todavía vives bajo la influencia del pecado, tú que todavía no te has decidido a caminar con el Señor Jesucristo, hoy el Señor te quiere dar libertad. No estamos celebrando simplemente la libertad de nuestra nación, no, estamos celebrando que el Señor nos ha libertado del pecado y que hoy Él nos ha capacitado para que exaltemos, cantemos con cánticos, con salmos, con himnos en nuestros corazones, glorificando y exaltando su precioso nombre. Y como dice ahí, no es tiempo de renegar esta pandemia, volvieron a cerrar, mire esto, y hay veces la gente critica y reniega, y mira lo que te dice el Señor en el versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces mira lo que hace la libertad en Cristo. Mientras unos reniegan, mientras unos se quejan, mientras otros ven que no hay esperanza, eso lo vemos en este mundo. Eso es lo que el mundo hoy está viviendo, eso, ¿cierto? Esclavitud en el pecado. Hoy el Señor vino a traer libertad para que podamos vivir de una manera honesta y transparente delante de nuestro Señor. Vamos a darle gracias al Señor. Y quiero que tú y yo podamos pensar en la responsabilidad que tenemos. Pero piensa, ¿quieres seguir bajo la carne? ¿Quieres seguir bajo el pecado natural? ¿O quieres realmente vivir una vida en el Espíritu que honre y glorifique al Señor? Recuerda, eso lo decidimos nosotros en la medida que queramos y anhelemos servir y honrar a nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por nuestra nación de Colombia, una nación que sigue influenciada bajo el pecado, una nación que todavía, Señor, busca seguir bajo los placeres de este mundo, bajo la influencia de Satanás. Pero, Señor, gracias porque tu Hijo Jesucristo vino a darnos libertad frente al pecado y nos ha dejado la persona del Espíritu Santo para que podamos vivir bajo esa libertad. Ayúdanos, Señor, a no embriagar nuestras vidas de este mundo perverso, sino a ser llenos del Espíritu Santo para vivir una vida que te exalte y te glorifique a ti. Oramos por libertad para nuestra nación.
Oramos por libertad para aquellos que están bajo la influencia del pecado. Oramos por libertad para nuestras familias, para nuestras iglesias, para aquellos que hemos decidido creer y confiar en ti para que sigamos viviendo una vida que te honre y te glorifique. Te alabamos, Señor, y gracias por permitirnos estar en esta nación, una nación que ha traído bendición a cada una de nuestras vidas. Bendice a nuestro presidente Iván Duque, bendice a todo su cuerpo que está allí ayudando, ministrando, Señor, y que todas las decisiones que se tomen redunden en bendición de nuestra nación. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias. Amén. Iglesia, que el Señor les bendiga, no se les olvide tener sus tiempos de oración. Recuerde que entre hoy y mañana estaremos orando, tiempos de ayuno, tiempos de vigilia por nuestra nación. Que Dios les bendiga y para todos un feliz día. Como dice la palabra y hablamos en nuestra congregación, dar con alegría. A continuación te dejaremos nuestra cuenta bancaria para recibir tus diezmos, ofrendas y donaciones. Bendiciones.